quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial que trajimos hoy al piso. Es el señor Gastón Giribet, que es, escuchá, doctor en Física y Filosofía, formado obviamente en la gloriosa Universidad Pública, en la UBA. Trabajó en Princeton, por ejemplo, en la Universidad de Bruselas, en la Universidad de Nueva York, donde viajaba Manuel Adorni con su esposa. Su especialidad es la teoría de cuerdas, pero su campo de acción abarca agujeros negros, campos cuánticos y astrofísica relativista. Bienvenido, Gastón, ¿cómo andás? Bienvenido. Gracias. Viste como alguien te dice buen viaje. Vos decís, sí, buen viaje, sí, pero yo soy acá el que corta el ticket. No importa, buen viaje para vos también. Les agradezco mucho la invitación. No, por favor, gracias a vos por venirte y sobre todo por hacernos estudiar. Nos pusimos a ver documentales de agujeros negros. Quiero que sepas, disparaste una beta de curiosidad ñoña extrema en nosotros. Pero quiero darle el gusto de que la primera pregunta, la introducción a esta charla, la haga el poeta militante del derecho a la pereza, amigo y compañero Gabriel Reches. Por sí o por no, Gastón Giribet. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es que nosotros y todo lo que conocemos, inclusive aquellos astros que vemos luminosos, vivimos girando en torno a la oscuridad, atraídos por la fuerza de lo que ya no está? En el centro, sí. A ver, nosotros somos una de las 200.000 millones de estrellas de nuestra galaxia solamente, y giramos en torno a un centro en el cual existe un astro oscuro que ni emite luz ni es iluminado, como ya jugaba con esa idea Edgar Allan Poe en Eureka, allá por 1848. Pero hay un astro en el centro de nuestra galaxia cuya masa es 4 millones de veces la masa del Sol, y que no solamente no emite luz, ningún tipo de radiación, ningún tipo de luz, sino que tampoco es iluminado, es infinitamente oscuro. Y es infinitamente oscuro porque su campo gravitacional es tan intenso que somete a la misma luz y no puede, la misma luz que no puede dejarlo. Entonces, eso es un agujero negro, es uno de los muchísimos, de los millones que hay, pero este es uno supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y que, en efecto, está visto desde aquí, está en la constelación de Sagitario y está muy lejos, ¿no? Es nuestra galaxia, pero aún así el centro de nuestra galaxia se encuentra de acá a 26.000 años luz, es decir, yendo a la velocidad de la luz, algo tardaría 26.000 años en llegar. Aún así, esta es nuestra galaxia, ni hablar de otras que están a varios millones de años luz de nosotros. Y hasta donde sabemos, en los centros de todas las galaxias lo suficientemente masivas, hay un agujero negro supermasivo. Aparte, hay otros agujeros negros no supermasivos que están en lugares que ocuparían estrellas, pero está ese, que es al que te referís, en torno al cual estamos orbitando. Es como una configuración, hay universos, por decirlo, muy en criollo, que varios que tienen en el centro. Claro, sí, el universo negros es un gran conjunto donde hay galaxias, y cada galaxia es un enorme conjunto de estrellas. Estamos hablando de cientos de miles de millones de estrellas cada galaxia, y encima hay centenares de miles de millones de galaxias, ¿no? Estamos hablando de un montón. El universo es este conjunto de conjuntos de estrellas. Algunos son pequeños conjuntos de estrellas, galaxias enanas, galaxias difusas. Pero hay otras galaxias grandes, como la nuestra, o como nuestra vecina Andrómeda, que es nuestra galaxia más parecida de las cercanas, y otras galaxias que son más cercanas, pero no tan parecidas, como la nube de Magallanes. En los centros de las galaxias lo suficientemente masivas, como la nuestra, como Andrómeda, como M87, como muchas de las galaxias que conocemos bien, hay un agujero negro cuya masa es millones de masas solares, o a veces miles de millones de masas solares, o incluso decenas de miles de millones de masas solares, un solo astro. Ahora, te hago una sola pregunta respecto de esto. Hay un tipo que de pronto dice, ahí donde ves, en el centro de la constelación de Sagitario, hay un agujero negro. Y otro dice, no, es imposible. Entonces calculo que este otro tipo que dice eso, o de todos estos otros tipos de una comunidad científica, dicen, bueno, vamos a demostrarlo.
Eso es una cosa. Pero acá, además de demostrarlo, se descubrió o se comprobó fácticamente. O sea, es una buena pregunta. Hay como dos preguntas relacionadas con esta, que es una, ¿por qué es tan fascinante? Porque uno podría quedarse en lo anecdótico. Sí, hay en el universo, qué sé yo que no hay en el cielo, ¿no? Entonces, si en el universo puede haber un montón de cosas extrañas, ¿por qué sorprenderse de que algo encima sea oscuro? No es solamente que sea oscuro, sino que ese campo gravitacional que lo sume en su propia invisibilidad, que le impide a la luz dejarlo, no solamente afecta a la luz, sino que afecta al espacio. El mismo espacio cerca del agujero negro se curva, pero también ralentiza el tiempo. El tiempo pasa más lento, esto es una de las predicciones de la teoría general de la relatividad y que ha sido comprobada experimentalmente. El tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. Y el campo gravitacional cerca de los agujeros negros es tan intenso que el tiempo en su superficie, literalmente visto desde acá, se detiene. Entonces, hay una cosa sorprendente, casi, digamos, sobrecogedora, pensar que si yo salgo y miro la constelación de Sagitario en el centro galáctico, ahí hay un oscuro rincón de la galaxia en el cual el tiempo se encuentra detenido. Entonces, este tipo de cosas son quizá las más interesantes de los agujeros negros, más allá de su invisibilidad. Ahora, tu pregunta es de cómo, acerca de uno puede decir, bueno, los puedo descubrir, los puedo ver. Uno diría, es difícil porque estamos hablando de astros que inherentemente son invisibles. Entonces, ¿cómo puede ser verlos, ¿no? Uno puede conjeturar su existencia, puede teorizar sobre ellos, pero verlos. Pero la verdad es que sí, porque vos no podés verlos directamente, pero podés inferir su presencia a partir de lo que la materia hace en torno a ellos. Por ejemplo, en el centro galáctico, si uno mira con telescopios infrarrojos, esto se hizo desde los 90 hasta la primera década de este milenio, digamos, si uno mira la órbita de estrellas, que son largas, hay que pasarlas en cámara rápida, son órbitas que tardan 16 años, son órbitas muy grandes, uno sigue estrellas y ve que las estrellas hacen elipses en torno a una aparente nada. Giran como si algo las atrayera en el medio, pero vos no ves eso. Pero de la velocidad que tomas esas tres estrellas al orbitar, que son vertiginosas, llegan a tener 5.000 kilómetros por segundo de velocidad, uno puede inferir qué masa tiene el astro que vos no ves, pero que sabés a través de cómo somete a las estrellas a la sísmica pena de orbitarlo, sabés que ahí hay un agujero negro de, por ejemplo, más de 4 millones de masas solares. Esa es una forma. Esta es la historia de... Esta es la primera un científico que sacó todos los días la foto a la misma parte del cielo. Durante 16 años se tomó esa fotografía. Esto valió un premio Nobel, que fue el de octubre del 2020. Dos grupos distintos, en Alemania y en Estados Unidos, tomaron fotografías, radiofotografías en infrarrojo durante 16 años. Una paciente tarea científica de buscar y trazar el recorrido de esas estrellas e inferir, entonces, esto tiene que estar orbitando en torno a algo, pero algo que no veo. Pero podés inferir cuánta masa tiene. Y por otro lado hay otras evidencias esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es, uno no ve el astro, pero lo que sí puede ver es su silueta recortada tras el fondo incandescente que lo envuelve. Vos no ves al astro, pero ves una sombra negra. Esa fotografía del agujero negro del centro galáctico se tomó en una campaña astronómica del 2017 y se hizo pública en mayo del 2022, y uno ve aparecer la silueta de este astro oscuro cuya presencia ya inferíamos por el movimiento de las estrellas. Entonces uno, con diferentes observaciones, se va convenciendo, ¿no? En un momento. Gastón, me quiero quedar en algo de lo que decías que me dejó helado, que es, se detiene el tiempo. Respecto a vos, o sea, si yo lo veo desde aquí, el tiempo ahí no transcurre, literalmente. Si vos estuvieras ahí, sí. Pero la teoría de la relatividad recibe su nombre de relatividad porque hay muchas cosas que son relativas al observador, que ya no son absolutas. Uh-huh. En particular, el paso del tiempo. Entonces, el paso del tiempo ahí puede ser distinto. Te doy un ejemplo más prosaico. Dale. Pero el tiempo pasa más lento donde el campo gravitacional es más intenso. Esto se teorizó en 1916, 1915, pero ya se había observado experimentalmente en 1959. Pero no con agujeros negros, sino en el planeta Tierra, porque en el planeta Tierra, en el piso de esta habitación, también estás más cerca del centro terrestre, claro, en el techo, un poquito más cerca. Y el campo gravitacional en el piso es un poquito más intenso, porque estás más cerca del centro terrestre. Entonces, si vos pones un reloj en el piso y un reloj en el techo, el tiempo en el piso pasa más lento. Lo que pasa es que en el campo gravitacional de la Tierra está tan tenue esa diferencia, tan pequeña, que atrasa 1.000 millonésima de segundo por cada año. Es imperceptible. Un nanosegundo por cada año. Pero eso en la Tierra.
este efecto que cuando el campo gravitacional del astro es mucho más intenso que el de la Tierra, como en el caso de un agujero negro, eso ya no es una pequeña diferencia. Y en el caso de los agujeros negros es tan intenso el campo gravitacional en la superficie que ahí literalmente el tiempo se detiene respecto a un observador que lo ve desde afuera. Yo miro y el tiempo en ese lugar está detenido. ¡Qué impactante! Tremendo. Quiero preguntar, ¿qué es, primero, dónde estudiaste, qué estudiaste? ¿Cómo se llega a ser tan nerd, loco? Por Dios. Pero aparte, ¿por qué te interesó este fenómeno y no otros? Es una buena pregunta, porque no sé si siempre me interesó solo este fenómeno. Ciertamente es uno de los que más me interesó y me interesó desde la facultad, no después. A mí me gusta la ciencia desde chico y creo, no tengo científicos en mi familia salvo mi hermano, pero es menor. Bueno, un año menor. Mi hermano y yo somos los únicos científicos. Bueno, mi familia son todos médicos. Yo voy a descartar que un médico es un científico. Ofendida, la comunidad médica se está bajando del streaming que le acaba de decir que es pseudociencia a la medicina. Así arrancamos. No, digamos, ninguno es de ciencias exactas o algo por el estilo. O ingeniería, no tenía parientes de ese tipo. Así que creo que mi interés y el de mi hermano en esto, en las ciencias, viene de la divulgación científica sobre todo, ¿no? De fines de los 70, principios de los 80. Un boom, ¿no? Con También. Cosmos o la tele abierta, ¿no? Claro. No había cable todavía. Y las revistas, no sé. Muy interesante. Las revistas muy interesantes, cosas Nachillo. recortes de diarios que quizá mi madre, no sé, ese tipo de cosas. De la divulgación científica diría yo 100%. Cuando fui a la facultad, bueno, primero fui a una escuela técnica porque a mí ya me gustaba la matemática y mi padre convenció a mi madre de que me fue. ¿A cuál fuiste? Fui al Huergo. No me digas, sí. al de San Telmo. No al otro, sí. Casi teníamos un punto en común, ¿eh? Fuiste al... Yo fui de Caballito. Al Caballito. Bueno, entonces me gustaba la ciencia desde ahí. Cuando yo empecé a estudiar física, claro, hay muchas cosas interesantes en física, muchísimas. Me gusta mucho la física experimental, me gustaba mucho quizá mi herencia de haber ido a un industrial y que me gusta la electrónica. Pero bueno, había cosas que me parecían más fascinantes que otras, ¿no? De repente había en la facultad, alguien me hablaba de astros que curvaban el espacio y hacían que el tiempo se detuviera cerca de ellos, que recortaban su interior causalmente respecto al exterior, que el universo se expandía, y en ese momento todavía no sabíamos si se expandía acelerándose o no, pero mientras yo estudiaba eso se descubrió no solamente la expansión cósmica se conoce desde las décadas del 20, del siglo XX, pero la aceleración, que cada vez se expande más rápido, es una cosa que salió como resultado cuando yo estaba cursando la materia de cosmología. Y bueno, todo esto me fue convenciendo de que estaba buenísimo. Así como hay otras cosas que también me gustan mucho y que, no sé, me interesa mucho la turbulencia, pero bueno, uno tiene un tiempo finito y no puedo dedicarme a todo. Me encantaría saber de eso también. Pero bueno, eso me pareció a mí lo más interesante, ¿no? Me parece a mí lo más interesante. A veces queda mal decir que lo que uno hace es lo más interesante, pero es lo más honesto, porque claro, no haría otra cosa dentro de la ciencia, de la física. Pero me gusta mucho la matemática, me gustan otras cosas. Y estudié física y hice luego el doctorado en física. ¿Y el fenómeno de agujeros negros por sobre otros fenómenos? Y me parecía interesante esto, ¿no? Para mí son los astros más fascinantes del universo. Los astros más interesantes porque no solamente son negros, oscuros, están por ahí, son asombrosamente masivos, sino también que nos permiten replantear las cosas basales en las cuales nosotros describimos toda la física. O sea, la física es la descripción matemática de los fenómenos naturales, pero ocurren en el espacio y en el tiempo. El espacio y el tiempo son estructuras basales sobre las que montamos todo el andamiaje conceptual de cualquier fenómeno físico. Entonces, que hubiese un capítulo de la física que me permitiese rever de cuajo esas dos nociones, para mí me parecía, era como, tengo que entender cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué si no? Y que además ejerce una influencia sobre todo lo demás, ¿no? Claro, desde Einstein entendemos que la gravedad no es una fuerza newtoniana entre los cuerpos, sino la misma deformación del espacio-tiempo que el astro gravitante le imprime al tejido espacio-temporal. Entonces uno entiende ahora fenómenos tan sorprendentes como la gravedad. Esa parte en términos no la entendimos. Claro. Uno dice, bueno, ¿por qué un astro orbita en torno a otro, ¿no? La Luna en torno a la Tierra en torno al Sol o lo que fuere. Uno dice, bueno, hay una fuerza entre los astros, se atraen y orbitan. Esa es la forma newtoniana de entenderlo. Pero Einstein, en noviembre de 1915, 200 y tantos años después de Newton, que formuló su teoría en la década del 80 del siglo XVII, dijo,
a ver, hay otra forma de entender la gravedad, más precisa que la de Newton, que es no solamente, no es que haya una fuerza entre los astros que se atraen gravitacionalmente, por caso la Tierra y el Sol, sino que el astro gravitante, el Sol, ahonda el espacio, lo curva en sus inmediaciones, y el otro astro, la Tierra, que va a orbitar en torno al Sol, lo hace porque tiene que ver ceñida su trayectoria en la curvatura del espacio-tiempo que el Sol le propinó al espacio. O sea, el Sol curva el espacio y los otros astros orbitan debido a que el espacio se encuentra curvado. Entonces, es interesante el punto de vista, primero que es más preciso matemáticamente y nos permite entender órbitas como la de Mercurio, que si no es muy difícil, sería imposible explicar con la teoría newtoniana, pero también nos permite conceptualmente repensar lo que la gravedad significa. Ya no es una fuerza entre cuerpos, sino la misma estructura espaciotemporal. La curvatura del mismo espacio es lo que es la gravedad. Entonces, en este sentido, respondiendo a tu pregunta, me parecían astros especialmente interesantes, ¿no? Nos permitían replantear de cuajo qué entendemos por espacio, qué entendemos por tiempo, qué entendemos por relaciones causales entre el interior y el exterior de estos astros. Todo ese tipo de cosas. Qué loco. Mira, ayer fuimos a la marcha universitaria. Yo fui también. Después nos vamos a meter en el tema universidad pública, pero uno de los videos que hicimos era preguntándole a niños que quieren ser de grande, bueno, jugando con esto, si te cierran la universidad, este niño no va a poder ser. Y uno nos dijo, astrónomo, me gustan las estrellas. Es un sueño que está en muchos niños, ¿no? Digo, puede ser futbolista, puede ser astronauta, ¿no? Que es quizá el acercamiento más mainstream que uno tiene a las estrellas, pero también está esto, y a partir de la invitación que te hizo Gaby, hoy me puse a hacer la tarea, me puse a ver algunos documentales que compartía Belu sobre agujeros negros, y me quedo con un concepto que quiero que me expliques qué carajo es un agujero de gusano, que ya tiene un nombre que es como la casa de Mordor en alguna serie de ciencia ficción. ¿Qué es un agujero de gusano y si efectivamente existe esto? Bueno, no sabemos si existe y probablemente no. Ahora no acaba de tirar un mito. Al menos no, pero está muy bien la pregunta porque relacionado con la pregunta de antes de por qué me interesan los agujeros negros y mi respuesta de que, bueno, desde la teoría general de la relatividad entendemos que la curvatura, la gravedad es la curvatura del espacio, cabe preguntarse, bueno, ¿qué ecuaciones de la física describen la curvatura del espacio? Porque el espacio se curva, pero de alguna manera. Bueno, las ecuaciones de Einstein, las que se conocen como las ecuaciones de Einstein de la teoría general de la relatividad, son las que me dicen qué formas puede adoptar el espacio. Son las teorías que nos dicen que el espacio le pueden pasar cosas maravillosas, como los agujeros negros, como el hecho de que se expanda. El hecho de que se expande es una predicción teórica de la relatividad general. Pero cabe preguntarse, ¿y qué otro tipo de contorsiones extrañas las ecuaciones de Einstein permiten que el espacio-tiempo adopte? Y hay una posibilidad teórica que las ecuaciones permiten, que es una suerte de generalización del concepto de túnel, pero en espacio y en el tiempo, donde uno no es un agujero negro, sino un agujero de gusano, que es como una suerte de boca de entrada, una especie de esfera en la cual yo entro y salgo, como si fuera una suerte de boquete multidimensional, salgo por otro lado y acaso en otro momento del tiempo. Es la serie Dark, no sé si la vieron. Es Dark, boludo. Aparece un montón en la ciencia ficción y aparece en la ciencia ficción incluso en el siglo XVIII. Por ejemplo, hay un cuento de Wells que se llama algo como el maravilloso caso de los ojos de Davidson o algo así, el tipo que queda medio ciego pero ve otro lado, donde pasan este tipo de cosas, se usa un montón en las series. Esa es una posibilidad que las ecuaciones de Einstein permiten. Las leyes de la física permiten que eso pase. Ahora, que algo esté permitido por las leyes de la física no quiere decir que en efecto se dé en el universo, claro, porque tienen que darse las condiciones para que eso se dé. Hay muchas cosas que son permitidas por las leyes de la física, pero no se dan porque, por ejemplo, para que estos boquetes en el espacio-tiempo existan, las ecuaciones lo permiten, pero para que se mantengan abiertos y no sean inestables, tiene que existir una suerte de materia que los apuntale, por decirlo de una forma, que se conoce como materia exótica, y que hasta donde entendemos en el universo no hay. Entonces las ecuaciones de Einstein me permitirían este tipo de agujeros de gusano, este tipo de túneles espaciotemporales, si se diera un tipo de materia que nunca vimos que exista. Hay que importarla de China. Claro, entonces exactamente, qué sé yo que no hay en el cielo, andás a ver que no. Pero ciertamente si estos pequeños túneles existen a escalas microscópicas y no a escalas macroscópicas que permitirían un viaje. Ahora, ponele, uno de chiquito imagina lo que ven los dibujos animados,
que un científico es un tipo con el pelo medio desarreglado en un laboratorio que tiene una libreta, un objeto de estudio, un ratón, algo, y mira y hace anotaciones. Hay de esos también, ¿eh? Pero da la sensación que en el caso de la astronomía y la física, no es que vos decís, hola, buen día, agujero negro, a ver qué nos vas a mostrar hoy. El modo en el que investiga, el que se investiga un agujero negro, ¿cómo es? Bueno, está muy bien la pregunta, porque hay uno puede hablar de tres tipos hay muchos más, pero digo, hay tres tipos de investigación científica que uno puede pensar. Uno es el laboratorio, cuando yo experimento con algo. Ese experimento puede ser de un biólogo con un ser vivo, puede ser un tipo que está en una mesa óptica haciendo experimentos con láser, o alguien que hace una computadora cuántica, está investigando con qubits, qué sé yo. Después hay otro tipo de científicos que es el que investiga, sobre todo en astronomía, que investiga un objeto natural que existe y que lo podés observar, pero está tan lejos de vos que no podés tenerlo en tu laboratorio. Tu laboratorio se vuelve entonces tu telescopio, los datos de un radiotelescopio. A veces estamos hablando de telescopios que ni siquiera están en tu país, o a veces estamos hablando de telescopios que están formados por muchos telescopios que están alrededor del mundo. Entonces vos recibís estos datos como si tu telescopio fuera tu laboratorio. Vos no tenés el objeto en tu mesa de estudio, pero aún así es experimental. Uno ya no lo usa, no usa la palabra experimental, en ese caso dice observacional. Y después hay un tercer tipo de científico, que es el que hace más cogitaciones teóricas, que está hablando, por ejemplo, de agujeros de gusano, y dice, no sé si existen estos o no, pero estoy preguntándole a las ecuaciones, ya mi pizarrón, ya mi libreta de notas, ya con mi computadora, qué tipo de cosas permitiría, y especulo si eso existe o no, ¿no? Esa es una especie de investigación más teórica. Más inductiva. Más inductiva, que tiene sus reglas precisas también, que queda en el terreno, es más parecido a la matemática, lo que un matemático hace, ¿no? Y bueno, yo me dedico más a este tercer tipo. Y pasa que en general, sí, que además en general, digo, en una burda lectura, es la que genera a veces saltos cualitativos en materia de investigaciones, ¿no? Porque digo, es arriesgar hipótesis e ir a contrastarlas. Sí, yo creo que todas bueno, quiero ser políticamente correcto, pero ya bardeaste a los médicos, arrancaste bardeando a la corporación médica. Yo creo que es la vuelta atrás. Es un radical. Yo creo que es la forma más interesante de hacer ciencia, por eso es la que yo elegí para hacer ciencia, pero esto es una cosa muy subjetiva, ¿no? Porque para mí hay una cosa maravillosa de la física. La física no es la mera descripción de los fenómenos naturales en términos matemáticos. A veces es hacer teorías que se anticipan mucho a los fenómenos naturales. Es decir, cuando en julio del 2012 la gente descubrió lo que se conoce como la partícula de Higgs, que es la partícula que grosso modo es la que le da masa a otras partículas, no a todas, pero a muchas partículas, esa es una partícula cuya existencia, repito, se descubrió en julio del 2012, su existencia fue conjeturada a mediados de la década del 60, por cuestiones puramente teóricas. Si yo te digo la razón, hay otro ejemplo de muchas partículas que han sido predichas teóricamente antes de haber sido observadas. La antimateria, por ejemplo, fue predicha teóricamente antes de haber sido observada. Dirac la predijo antes de que Anderson hubiese visto la primera antipartícula. No demos por sentado que sabemos qué es la antimateria. No importa, eso lo que quiero decir es que hay un montón de... Podemos hablar, cada partícula tiene como una suerte de alter ego. Así como existe el electrón, existe el antielectrón, que es una partícula que tiene masa positiva, por eso el nombre antimateria quizá no es bueno, pero que tiene la carga eléctrica al revés. No es el protón. No es el protón, porque el protón tiene 1842 veces más masa que el electrón. En cambio, el antielectrón tiene la misma masa que el electrón, pero tiene la carga eléctrica contraria. Así como hay un electrón, hay un antielectrón que se llama positrón, así como hay un protón, hay un antiprotón, así como hay un quark, hay un antiquark, y así sucesivamente. Eso, hoy lo sabemos, lo podemos hacer en el laboratorio, lo hacemos incluso en la facultad, en los laboratorios avanzados para los estudiantes, pero eso fue predicho por Paul Dirac, un físico británico notable, premio Nobel, teóricamente primero, y unos años después fue observado experimentalmente. Y no es el único caso. Hay muchas partículas que fueron predichas su existencia y luego fueron observadas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay una partícula que se llama la omega menos, que me acuerdo que la forma en la que se predijo su existencia fue, si yo te la cuento, parece hasta caprichosa, porque la gente, en ese momento, en la década de los 40 y 50, había tantas partículas que la gente hizo, tenemos que hacer una clasificación de esto porque se está volviendo loco. No es ya tener solamente protones y electrones. La gente empezó a encontrar otras, los mesones Rho, los mesones Tau, no entendían nada de lo que estaba pasando. Y tomaron hojas milimetradas para poner como ejes cartesianos, como los que uno hace en el colegio. Vamos a ubicar estas partículas, a ver cuánta carga tienen, a ver si aparecen en el papel patrones matemáticos que nos permitan hacer una suerte de clasificación mnemotécnica o algo.
la gente empezaba a mostrar que aparecían como ciertas figuras que representaban cosas matemáticas conocidas, pero ¿qué tenía que ver la matemática en todo esto, ¿no? Si estábamos descubriendo partículas. Y una de esas estructuras parecía un triángulo, salvo porque faltaba una en la punta que nadie había visto. Y alguien dijo, tiene que haber una partícula con tal propiedad acá para que este triángulo se termine de formar. Y esa partícula luego se descubrió en un laboratorio. Como si de alguna manera casi mágica, estas figuras geométricas, o mejor dicho, el mero hecho de completarlas como tales, tuviesen algo que predecir acerca de la estructura de la naturaleza, ¿no? Entonces, este tipo de forma de investigar, teóricamente, me parece a mí más interesante. Ahora, ¿no? Qué inquietante eso. Es que inquietante. Hay una forma porque te abre otras geométrica que te abre otras preguntas de, o sea, por ejemplo, preguntas más básicas, ¿no? Que no tienen. Pero perdón, entonces Dios existe, Gastón. Cuando volvamos de la tanda, Gastón va a responder sobre la existencia de Dios. Así que yo que ustedes no me iría porque es un tipo que fue a la universidad, que da clases de física y que además, como sabe de filosofía, nos va a responder. ¿Dios existe? Vamos a una tanda y cuando volvamos tenés la respuesta definitiva. 15 minutos para las 23 horas, un montonazo de mensajes que llegan al 11 3200 0530. Va a estar respondiendo todas sus inquietudes acá, Gastón. Filosóficas, físicas, sobre el espacio exterior y sobre el amor y el lenguaje. Todos esos son sus campos. Así que cualquier pregunta está incluida en el precio de este programa. Usted la manda, le vamos a preguntar si existe Dios, pero me parece que quizá es irse un poco por las ramas. Yo lo quiero llevar a un tema que hablábamos fuera del aire al principio del programa y que ustedes saben que yo tengo algunas guerras santas, así soy medio talibán de algunas cosas. Una de las cosas en las que soy talibán es en la antiastrología, ¿no es cierto? Porque sos de Piscis. Porque soy de Piscis como Justin y enamorarme es fácil y olvidarme es difícil. Ay, dice, ¿cómo se llama el que dice eso? ¿Quién dice eso? El que nos gusta, el conejo malvado. Bad Bunny. Okay. Bueno, pero a lo que quiero ir es, vivimos en un momento de la popularización de una pseudociencia, de un conocimiento metafísico, como la astrología, que ha permeado incluso en muchos lugares del campo popular, como si se tratara de verdades que condicionan o incluso determinan la personalidad, el tránsito del ser humano por la vida material. Obviamente, uno como un materialista, peronista y profundamente científico, rechaza de plano todo eso, pero lo quiero escuchar de vos, siendo una persona que se dedica, entre otras cosas, a estudiar los astros. ¿Hay algún componente de verdad en la astrología como para decirme, che, tu lucha yihadista es un poco exagerada? No, no hay absolutamente ningún componente de verdad en la astrología. Ninguno. Recorte a Twitter. No solamente eso, sino que uno puede descartarla científicamente. Uh-huh. No hay ningún... No tiene nada que ver con la astronomía. Justifique. O sea, habla de... No, porque básicamente, primero, ¿cuáles son las afirmaciones, no? Ni siquiera hay afirmaciones, porque uno dice, bueno, hagamos una afirmación concreta sobre, no sé, la gente de Sagitario es temperamental, qué sé yo. Si uno empieza a buscar... ni siquiera si uno lo toma como afirmaciones estadísticas... son lo suficientemente precisas como para ser refutables, ni siquiera es refutable, es not even wrong, digamos, ni siquiera está mal eso, o sea, no hay ninguna afirmación. Por otro lado, tampoco hay ningún mecanismo que pudiese dar cuenta de una influencia de las configuraciones de los astros al momento de haber nacido. No hay ninguna razón. ¿Y usted está a favor de salir a confrontar públicamente este tipo de discursos? ¿Es necesario? Lo estoy haciendo. O sea, me preguntás, tengo que responder de manera... No quiero ofender a nadie. Tengo amigas y amigos que se han enojado conmigo una vez no por mi opinión, pero sí por expresarla de una manera jocosa. No lo hago más de manera jocosa, pero sí lo hago de manera enfática. Pero no hay como una lectura de las constelaciones, la luna en Piscis. O sea, que se puede hacer una lectura de eso, como incluso se puede tomar desde el punto de vista lúdico, puede tener alguna carga interesante desde el punto de vista antropológico, se puede pensar, hay gente que intenta decir, no, pero a mí me interesa como un conjunto de símbolos, no sé ni qué significa eso, a mí me interesa. Religión. Uno lo puede tomar de esa manera y puede ser interesante, a mí me parece...
que me pongo nervioso. A mí me parece que la teología es una ciencia, yo soy ateo, pero me parece que la teología puede ser muy interesante, como disciplina, argumental, me parece interesante. No quiero decir que no lo sea, que no tenga una carga antropológica interesante, sociológica interesante, lo que fuere. Yo no soy antropólogo, no soy sociólogo como para ver o descartar que así sea. ¿Cierto? La pregunta ¿es cierto en cuanto a las afirmaciones de la influencia de los astros sobre nuestro comportamiento o la predicción de nuestro temperamento en función de eso? En absoluto, eso es falso. Bien, excelente. Qué bueno cuando alguien reafirma tu propio sesgo. Nada me pone más contento que eso. No, pero no es sesgo científico. No, bueno, al final no es sesgo, evidentemente. Me quiero meter con una más y después abro la palabra y en un cachito leemos los mensajes porque hay un montón. Y ahora has abierto un portal cósmico de respuestas. Portal cósmico de puteadas. Sí. Quiero preguntarte por la disputa por el espacio, ¿no? Nosotros, desde la perra laica, Valentina Tereskova y Yuri Gagarin, representando a la Unión Soviética, hasta las misiones Apolo de los Estados Unidos, veíamos la carrera aeroespacial, por llamarlo de alguna forma, en manos de los estados, ¿no es cierto? Cada vez más las corporaciones privadas, y hablábamos de los Elon Musk de la vida, de los Jeff Bezos de la vida, son las que dinamizan parte de la investigación del espacio exterior. ¿Qué ves a futuro y cómo ves esta especie de ciencia ficción capitalista en donde grandes tecnogarcas disputan el control del espacio? Sí, el control del espacio, o sea, si uno me pregunta... Voy a hablar desde un lugar que tiene que ver con mi edad, con lo que vi, con cierto sesgo ideológico. Yo diría que a mí me gustaría que fueran los estados y no solamente los estados, sino a veces relaciones entre estados, porque es así donde se hace la ciencia de gran envergadura, es muy internacional, hay mucha colaboración entre diferentes países. Tendría que ser esos consorcios de científicos y de estados los que manejan las grandes envergaduras de dinero y de proyectos y de recursos humanos que llevan a algo tan universal y como proyectos científicos, la exploración del espacio como caso particular, pero otras cosas, ¿no? Porque hoy en día incluso la exploración íntima de la materia requiere envergaduras, ¿viste? Y muchos países trabajando juntos. Me asusta, me molesta un poco, tendríamos que revisar por qué, porque pueden ser mis propios sesgos ideológicos, pero que esto esté en manos de poca gente, de unos millonarios con intenciones o bien magnánimas o económicas, y donde no, todo nos escandalizó ver a Bezos con Katy Perry. No hace falta hacer Lacan para darse cuenta que tiene un pene gigante yendo al espacio con amigos adentro, ¿no? Me pareció una cosa obscena eso. Es cierto que puedo ver con buenos ojos que haya cierto compromiso de los sectores privados en la investigación científica, ¿por qué no? Ahora que haya una suerte de hegemonía de grandes volúmenes de dinero que sean aquellos que dictaminen cómo son las políticas espaciales, me parece, y que no esté controlado, eso me parece aberrante. Un ejemplo concreto, dos ejemplos concretos me parecen. Uno es Artemis II, esta vuelta a la Luna, que me parece que fue muy interesante, fue muy importante. No sé, no es lo más interesante que pasa en ciencia del espacio, pero me parece muy interesante. Eso fue la NASA, digamos, ¿no? Eso no fue ninguno de estos multimillonarios. Pero otra cosa importante es, a veces, por ejemplo, estos Starlinks, estas constelaciones de satélites de comunicaciones que están dando vueltas por ahí, no solamente no son grandes logros científicos, sino que son una pesadilla para los científicos. Están contaminando el espacio de una manera tal que hacer radioastronomía se vuelve cada vez más complicado porque tenemos a este trencito. O sea, interfieren en tu observación. Totalmente. Esas cacharras lumínicas. Esa cacharra lumínica, esta gente hay que controlarla porque están directamente estropeando nuestra posibilidad de hacer ciencia en muchos casos, ¿no? Es que se habla hasta de la basura espacial, ¿no? Tipo que lanza el satélite y después fíjate vos si queda ahí orbitando. Claro, pero esto es mucho peor, Si vos ves la franja de cielo que borra para la investigación científica, que momentos en los que no podemos observar en ciertas frecuencias, en ciertos lugares, en ciertos momentos, debido a eso es una cosa... Hay como embotellamiento de drones. Sí, aparte innecesario a veces, en muchos casos. Innecesarios o cosas que tendrían que estar mejor controladas y reguladas, ¿no? A mí no me parece. Yo creo que la ciencia la tienen que hacer, la ciencia de gran envergadura sí la tienen que hacer, la tienen al menos que estar controlada y legislada por estados y consorcios entre estados,
Ojo, que tampoco quiere decir que siempre sean legítimos los intereses de esos estados, ¿no? Claro. Gran parte de los desarrollos de la carrera espacial tuvieron que ver con medirse entre dos, en esas épocas en las cuales todavía dos modelos de mundo eran posibles y rivalizaban entre sí. No siempre son legítimas esas carreras espaciales, no obstante, creo más en un consorcio de, bueno, yo como heredero de la ilustración que somos todos, creo que me gusta más pensar en una comunión entre naciones interesados en un bien universal y general, Y un como el espíritu descubrimiento del universo, digamos. Un tipo moderno, mirá que ya el posmodernismo nos ha permeado por los poros. Dios mío. Podemos invertir lo de la tour, si vos, nunca dejamos de ser modernos. digamos. Totalmente. Che, me quiero meter con algunos de los mensajes que llegan y después dejamos un tiempo para contar que hoy está presentando un libro, Gastón, así que si te quedaste manija de esta charla, como estamos todos ahora, podés venirte ahí. Leo de la Matanza dice: Jair Belu, el gran Gaby, si hay una síntesis entre la poesía y la ciencia es Baruch Spinoza. El tipo hace más de 400 años se adelantó a la física cuántica, a la noción de la teoría de las cuerdas, al compromiso de la intelectualidad con la realidad política y social, a dar la visión más contemporánea de la religiosidad, un extraordinario adelantado a todo. Qué remanso este programa, dice Leo. Baruch Spinoza, una de las pocas personas excomulgadas por el clero judío, agrego yo. Osvaldo de Longchamps, hola, por favor, que aclare si podemos seguir usando acá en el llano la fórmula que aprendimos en el colegio y si se atraen dos cuerpos colocados a la misma altura del suelo, pregunta Claro, quedó relativista. Osvaldo de Longchamps. Yo te voy tirando todas, vos después anotá La mentalmente. fórmula del colegio de la gravedad. Total, ¿no? igual. Sí, se puede. De hecho, muchas de las grandes cosas, de las cosas que hacemos en astronomía, seguimos usando la teoría newtoniana. Por ejemplo, para describir cómo gira la galaxia, sigue uno usando la fórmula de Newton, aunque las sabe erróneas, porque el hecho en el que fallan y en el cual la teoría de la relatividad lo corrige, es muy, muy sutil en algunos casos. No es tan sutil en otros casos cuando uno quiere describir el comportamiento del universo a gran escala, o los agujeros negros, o las órbitas de astros muy, muy rápidos. Pero en general es una buena teoría y uno usa, no solamente puede seguir usándola, sino que uno usa la fórmula. No usen esta excusa para no aprenderlo en el colegio. Descartes, Osvaldo, no te vas a hacer boludo ahora. Depende de los regímenes, ¿no?, que uno quiere estudiar. Si uno quiere estudiar estrellas comunes, usa las teorías newtonianas, que es una buena aproximación. Si uno quiere estudiar estrellas que rotan muy rápido, son muy compactas, como las estrellas de neutrones o los agujeros negros, ahí no, ahí la teoría newtoniana empieza a mostrar su falla, lo hace evidente. Bien, hola Jair y compas del Grito del Sur. A casi 4 siglos de la muerte de Galileo Galilei, en junio del año 2000, el Papa Juan Pablo II manifestó ante la feligresía en Plaza San Pedro la siguiente data: Galileo Galilei tenía razón, la Tierra gira alrededor del Sol, dice Rubén Lubovich. Bueno, medio tarde por lo menos para la integridad física de Galileo, pero bienvenida la posibilidad de cambiar. Quique de Ralicó nos manda que está tomando Juan Domingo Porrón, una birra con miel, y dice: así los acompaño Jair y Belén desde Ralicó, La Pampa, con mi cerveza preferida. Beso grande para ahí. Javier de Villa María dice: los agujeros negros son como la corrupción, no se puede ver, pero se infiere su presencia a partir de lo que desaparece a su alrededor. Me encanta. Te pusiste poeta, Javier, ahí, Acá también Mario de Mataderos dice: buenas noches, Jair, Belu, Gabriel y hoy Gastón. Tema complicado de entender el agujero negro. ¿La relación espacio-tiempo permitiría ese traslado o solamente poder visualizarlo? Pregunta Mario de Mataderos. Diego de Corrientes dice: hola a todo el grito, aguante la relatividad. Mostrarle esta remera de una amiga a los nerds que van hoy, aguante los nerds. Y dice: estuviste estudiando, matemáticamente la teoría de los agujeros blancos es más fachera todavía. Y dice que hay una fábrica de antimateria en Suiza, CERN, creo que es el nombre estatal, obviamente, pero creo que solo de partículas con antihidrógeno. Verás que tenemos una audiencia muy formada en esta radio. Hay un acelerador de partículas en Ginebra que no está solamente abajo de Suiza, sino también cubre un poco la parte de abajo de Francia. Son 27 kilómetros de perímetro, si no recuerdo mal. Y claro, acelera protones, ¿no? Acelera protones y los hace colisionar. Bueno, no solamente protones, también átomos, pero protones contra protones, y de esa colisión sale un montón de detritos de partículas y uno lee esos detritos propiedad de las partículas. ¿Y eso es para investigar o para producir algún...? Eso es para investigar, Acá dicen: los astrólogos abandonaron el chat.
Lucila Sánchez dice, lo único que entendí es que los astros se atraen y bailan. Muy buena entrevista, Lucila. Osvaldo dice, che, me parece que es por acá, excelente programa, interesante la forma. Y también en el YouTube tenemos muchos de comentarios que dice... yo, por ejemplo, en el estudio de radio puedo estar sin bufanda, hace frío ahí, no sé, nos preguntan por tu look. Estoy súper... Está resfriado, viejo, Sí, no se estoy... metan con nuestro invitado. Hola, fabuloso. No es que me hago... Alicia, ¿cómo sabe transmitir su sabiduría? Muchas gracias. Acá también nos dicen que para los no creyentes como yo, ¿cuál sería la explicación del origen del universo? No lo sabemos, como sabemos que el universo se expande, que se viene expandiendo hace casi 14.000 millones de años, que al principio era muy distinto como es hoy, que al principio era denso, caliente y opaco, así lo fue hasta que el universo ya tuvo 380.000 años, que parece mucho tiempo, pero empalidece al lado de los 14.000 millones de años que tiene hoy, y que durante cientos de millones de años no hubo astros. El universo en un momento se volvió transparente, pero todavía no había astros, así que era oscuro. ¿Y qué era? Lo único que había eran nubes de hidrógeno y helio navegando el universo hasta que estos fueron condensando y formando las primeras estrellas que se conocieron como estrellas de populación 3, que eran distintas a las que hay hoy, eran enormes, azules y bastante efímeras, vivían unos pocos millones de años, que de vuelta puede parecernos mucho, pero es mucho menos que los miles de millones de años que vive una estrella como el Sol. Esas estrellas desaparecieron y luego vino una segunda población de estrellas y luego una tercera, que es la que existe hoy. Y sabemos que el universo fue cambiando en el tiempo y que en un momento no solamente siguió expandiéndose, sino que en un momento empezó a hacerlo cada vez más rápido. Y hoy el universo se expande y cada vez más rápido, se acelera. Entonces sabemos esa del universo, pero no sabemos qué ocurrió en ese principio. Entendemos bien con la física que conocemos bien el universo desde que tiene los primeros segundos en adelante. Había un chiste que una vez hicimos con Mariano Sigman, un amigo, no me acuerdo quién lo hizo, si lo hice él y me reí yo o viceversa, pero me acuerdo que uno dice, apenas conocemos detalles de la vida de Perón como para que me digas, creo que Leston fue el que hizo este chiste, como para que me digas que conocés lo que pasó en la historia cósmica desde lo que tiene los primeros 3 segundos. Pero en efecto es mucho más sencillo porque al principio el universo era frugal, no había ni astros, nada, había hidrógeno, helio, un poco de berilio y un poco de litio y nada más, ¿no? Es mucho más fácil entender eso que la Operación Clamor, digamos. Pero entendemos muy bien lo que pasó en el universo desde los primeros 3 segundos en adelante. Ahora esos primeros 3 segundos no sabemos muy bien. No porque no tengamos ni idea, sino porque tenemos varias teorías y no sabemos cuál es la correcta. Gastón, entonces no lo sabemos muy bien. Todo esto que vos decís, podríamos decir, es un producto de tu formación, de tu camino como investigador, que seguramente tiene mucho recorrido en muchos países, pero tiene sus orígenes en una universidad pública argentina. Sí, la UBA. Estudié física en la UBA, el doctorado también lo hice en la UBA. ¿Y cómo ves la situación actual? Horrible. La situación de la universidad me parece apremiante, me parece espantoso. Hubo muchos momentos donde la situación de la universidad fue muy jodida. Yo estudié en los 90 claro. Y bueno, también salíamos a la calle, también peleamos contra la ley de Menem y resistimos los intentos de arancelamiento y hubo muchos momentos difíciles en la universidad, muchos momentos donde uno no veía futuros, momentos donde sí lo vio. Y hoy es espantoso, pero espantoso por varias razones. Hay un poco también lo nuevo, hay un nuevo espanto, digamos. No es el primero, pero es un nuevo espanto, un nuevo tipo de espanto donde hay un montón de gente, un montón de no sé, de ignorantes. Trogloditas. Sí, no es espantoso. A mí me parece que hacer ciencia acá es propio de héroes, me parece que está muy... Yo respeto mucho, admiro mucho a la gente que hace ciencia acá. Viví y hice ciencia acá mucho tiempo, espero volver en algún momento y hacerla también, de vuelta. Ese es mi proyecto, pero es cierto que hoy es un momento muy difícil y para la universidad en general. Me encantó ver tanta gente ayer en la marcha, me entristeció ver poca gente joven en la marcha. Me genera, no sé, es bastante triste, bastante preocupante la relación de la ciencia acá y sobre todo por lo que representa la universidad pública para muchos de nosotros, digamos, para todos nosotros, nos demos cuenta o no.
Tengo una manija bárbara de seguir hablando con Gastón. Le voy a hacer yo una última y después quiero que nos cuentes cuándo, dónde se presenta tu libro, dónde se puede conseguir, que tiene que ver con los archivos desclasificados de los Estados Unidos. Por supuesto que acá somos Team OVNIs. En algún momento entrevisté a un ufólogo argentino que se llama Quique Mario, un tipo muy interesante porque tiene una perspectiva soberana para pensar los ovnis, agarrate, y él lo que decía es que Argentina no tenga una dependencia del Estado dedicada a estudiar los cuerpos extraterrestres era una debilidad soberana, porque no sabemos qué carajo está pasando ahí y si nos enteramos nos vamos a enterar por medio de terceros. ¿Existen los ovnis y es importante estudiarlos? Bueno, los ovnis es un objeto volador no identificado. Hay muchos que no habrán sido identificados. Yo no creo que hayamos sido visitados nunca por seres inteligentes que no hayan nacido en este planeta. No obstante... hasta acá le compraba todo. Quería que termine con los reptilianos. Pensemos que también es cierto que si bien las condiciones para que se dé vida en el universo son tienen mucha acribia, es muy difícil encontrar condiciones para que se dé la vida, también es cierto que en solo nuestra galaxia existen quizá 400 miles millones de estrellas, en torno a los cuales hay planetas. Hoy sabemos que en torno a las estrellas típicamente hay planetas, y encima hay cientos de miles de millones de galaxias. Entonces, y que el universo, si bien fue cambiando con el tiempo, hace miles de millones de años que es como es hoy, así que encima hubo mucho tiempo como para que eso... Entonces es probable que haya alguna forma de vida en alguna parte, y acaso no tan lejos. Ahora, no creo que hayamos sido visitados por seres inteligentes. Quizá haya rastros de vida antigua en Marte, y eso para mí ya sería un orgasmo intelectual. Pero no creo en ovnis en este sentido. Perdón, pero y eso se está estudiando, y se está estudiando también en Argentina, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de los la posibilidad de que haya exoplanetas. No, hay exoplanetas. Hay gente que acá hace astronomía de exoplanetas. Hay muchos. Voy a mencionar solo uno, que es Rodrigo Díaz, pero hay muchos, no quiero ofender a nadie por la omisión. Hay muchos astrónomos haciendo estudio de exoplanetas. Exoplanetas son planetas que no son de nuestro sistema estelar, sino están en torno a otras estrellas. Y las estrellas cercanas tienen planetas, ¿no? O sea, las estrellas cercanas. Ojo, las estrellas cercanas, cuando digo las estrellas más cercanas a nosotros, no sean del Sol. Si la Tierra y el Sol entraran en esta mesa, la próxima estrella más cercana está en Zárate. La primera estrella más cercana es muy lejos, a 4 años luz más o menos, 3,7 años luz. Pero esas ya tienen planetas. Sabemos que las estrellas típicamente puede ser que alguna no tenga, pero típicamente tienen planetas en torno a ellos. Así que cuando decimos que hay cientos de miles de millones de estrellas, hay del orden de cientos de miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia, ¿no? Y algunos de ellos será imposible la vida en ellos, al menos la vida como la conocemos, y en otros, quién sabe, ¿no? Quizá alguno tenga agua, tenga una atmósfera que le pueda mantener por un tiempo lo suficientemente prolongado y no tenga un clima muy violento. Así que podría haber vida cercana, no sabemos de qué manera. Puede ser que la vida en la Tierra haya venido de una vida en otro lado, en ese caso. Compro esa teoría yo. Si vamos a hablar de conspiranoia... Eso es probable. Puede ser que la vida, si encontramos vida en Marte, o mejor dicho, rastro de vida antigua en Marte, como que hubo en algún momento, y es probable que así sea en algún momento que encontremos, quizá hasta podamos jugar con la idea de que una panspermia, es decir, que somos... la vida en Marte y la vida... Estamos acá nomás de Marte, quizás estuvimos contaminados del mismo lado. Que someten microorganismos a condiciones muy extremas para ver si siguen vivos. Sí, totalmente. Hay bacterias que viven en lugares volcánicos con un nivel de salinidad impresionante. Cada vez nos damos cuenta de que hay cosas que viven en condiciones cada vez más difíciles, ¿no? Y esto es importante para entender cuando decimos que hay planetas en los cuales la vida es posible. ¿La vida cómo? La vida como la conocemos. Bueno, entonces estudiemos bajo qué condiciones, cuán general la vida puede ser, bajo qué condiciones adversas aparentemente puede existir la vida. Hay mucha gente que hace... me acuerdo de Brevalla, por ejemplo, es una bióloga que hace exobiología, ¿no? Es una bióloga que trabaja con astrónomos y investiga. Jimena Brevalla, me acuerdo su nombre porque
trabajábamos en el mismo instituto aquí en Argentina hace unos años y estudiaban cosas así, ¿no? Como qué condiciones se tienen que dar en otros lados para que haya vida. Y, bueno, Mirá si la vida no podrá seguir en condiciones adversas, que llevamos casi 3 años de Javier Milei y acá estamos. Che, qué lujo tener hoy a Gastón Giribert, que es doctor en física y en filosofía, obviamente formado en la universidad pública, porque nunca vas a escuchar un tipo así que estudió en la Universidad del Siglo XXI, un curso, con todo respeto por los compañeros que estudiaron en la Universidad del Siglo XXI, la UCEMA, en la que daba clase, claro, la de Belgrano es la de Javi. Javi estudió en la Universidad de Belgrano. Venegas Lynch. No, la Universidad de los Venegas Lynch. Tenés una diputada libertaria que vende títulos en Neuquén. Así que bueno, lo importante es cuidar las universidades públicas. Gastón, contame de tu libro y cuándo lo estás presentando para convocar a los que se quedaron con ganas de escuchar. Todos esos agujeros de blancos, agujeros de gusano, agujeros negros, ahí están mencionados en mi libro, así que lo voy a... Me encanta. Todo será respondido ahí. Esto es un tráiler de agujeros negros. ¿Cómo es el subtítulo, Gastón? Que no lo llevo a ver. De la relatividad general a la información cuántica. Ese es el subtítulo. Lo presento mañana en la librería Hernández, acá en la calle Corrientes 1436. Acá nomás, el barrio de Congreso. Acá nomás, sí. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Lo vamos a presentar ahí con amigos y algo informal, brindis, celebración. Leeremos el prólogo y hablaremos un poco de preguntas con Juan Mendoza, que es un filósofo que me parece un tipo muy inteligente. Ojalá esté Cristian Turdera, que es el ilustrador del libro. Le digo ojalá porque está un poco enfermo y no quiero obligarlo a que venga igual, pobre Cristian. Le mando un abrazo. Un corticoide, Cristian. Le mando un abrazo. Y la gente de Salta al Pez, lo de la editorial, que la verdad los quiero mucho y fueron súper generosos, sobre todo pacientes para trabajar conmigo, porque yo tengo mis cosas y ellos son lo más. Así que bueno, eso, mañana a las 18 horas en Librería Hernández. Presten atención porque yo creo que es un libro que llegó para volverse una referencia por muchos años, por lo menos en el mundo iberoamericano, mientras no sea traducido. Sí, la contratapa me da vergüenza, la escribió un amigo mío, se nota. Más que recomendado, y después diremos, este tipo estuvo en y si sale bien y la gente no nos va a creer, y le vamos a mostrar los recortes hablando pestes de los médicos y la astrología, y ahí nos van a decir, sí, me acuerdo de Gastón. Che, te llegan muchos mensajes, qué lindo programa, chicos, muy interesante Gastón el científico, sigan por ahí. Acá en Córdoba hubo mucha gente, niño y joven en la marcha, nos dicen... para vos, qué voz femenina bella que hay en ese programa. La astrología es un delirio para ponerse a jugar y proyectar fantasciencia. Abrazo de Germo de Tucumán. Bueno, muchos mensajes que te llegan, Gastón. Muchas gracias por venirte hoy hasta acá a compartir un poco de lo que estudiás y divulgás. Gracias a ustedes, la verdad. Bueno, nosotros después de este programón, de esta primera hora de entrevista, vamos a una pequeña tanda. Ya venimos con Daria Sibel hablando sobre la situación del Borda, la ley de salud mental, y después con Belén del Huerto y su falopita de redes.